Bueno amigos, continuamos con la lectura de la Esfinge de los Hielos, capítulo 6, como un sudario que se entreabre. La navegación de la Hambrain se efectuaba en las condiciones más favorables de mar y viento. Si persistían, en 15 días se recorrerían la distancia que separa la isla del Príncipe Eduardo de Tierra Tristán de Acuna, unas 2.300 millas, y como el contramaestre había asegurado, no sería menester cambiar las amuras. La invariable línea del sudeste estaba bien establecida, no exigiendo más que alguna disminución de velas altas, algunas veces. El capitán Lengui dejaba a Janeway al cuidado de maniobrar, y el audaz portavela, perdóneseme la palabra, no se decía a coger rizos a las velas sino cuando la arboladura amenazaba con venirse abajo. Pero yo no sentía ningún recelo ni había avería que temer con tal marino. Siempre estaba vigilando. Nuestro segundo no tiene semejante, me dijo un día Hurlengerdin, y merece mandar un barco almirante. Efectivamente, respondí, James West me parece un verdadero marino. ¿Y qué goleta la nuestra? Puede usted felicitarse y felicitarme, puesto que he conseguido que el capitán Lengui variase su resolución en lo que a usted concierne. Si es usted el que ha obtenido este resultado, le doy a usted las gracias, contramaestre. Y hay por qué darlas, pues a pesar de las instancias del compadre Ankis, el capitán dudaba, pero yo conseguí hacerle entrar en razón. No lo olvidaré, contramaestre, no lo olvidaré, pues gracias a su intervención, en vez de consumirme en las Kerguelen, no tardaré en estar a la vista de Tristán de Acuna. Dentro de algunos días, señor Jorlin, según lo que he oído, en Inglaterra y Alemania se ocupan actualmente en construir barcos que llevan una máquina en la panza y ruedas, de las que se sirven como una adane de sus patas. Bien, ya veremos lo que resulta. Mi opinión, sin embargo, es que tales barcos no podrán luchar con una hermosa fragata de 60 impulsada por la brisa. El viento, señor Jorlin, el viento basta, y un marino no tiene necesidad de ruedas en su casco. No tenía por qué contrariar las ideas del contramaestre respecto al empleo del vapor para la navegación. Se estaba en los comienzos. ¿Quién podía prever el porvenir? Y en aquel momento recordé que la James, aquella James de que el capitán Lengui me había hablado como si hubiera existido, como si los hubiera visto con sus propios ojos, había ido precisamente en 15 días, desde la isla del Príncipe Eduardo a Tristán de Acuna. Verdad que Edgar Poe disponía a su antojo de los vientos y de la mar. Pues lo demás, durante los 15 días siguientes el capitán Lengui no me habló más de Arthur P.M., parecía como si nunca lo hubiera hecho. Si él había esperado convencerme de la identidad del héroe de los mares australes, hubiera dado prueba de mediano talento. Lo repito, ¿cómo un hombre de buen sentido hubiera podido discutir en serio sobre tal materia? A menos de haber perdido la razón, de ser por lo menos un monomaniaco. Sobre este caso especial, como lo era Lengui, nadie, por 10ª vez lo repito, nadie podía ver otra cosa que una obra de imaginación en la novela de Edgar Poe. Calcúlese, según ella, una goleta inglesa había avanzado hasta los 84 grados de latitud sur, y sin embargo tal viaje no había tenido la importancia de un gran acontecimiento geográfico. Arthur P.M., volviendo de las profundidades de la Antártica, no fue colocado sobre los Cook, los Weldres, los Viscoe. No se le hubiera tributado los honores públicos los mismos al que a Dirk Peters, los únicos pasajeros de la James. ¿Y qué pensar de aquella mar libre descubierta por ellos? De la extraordinaria velocidad de las corrientes que los arrastraban hacia el polo. De la temperatura anormal de las aguas, que la mano no podía resistir. De la cortina de vapor extendida por el horizonte. De la catarata que se entreabre y en la que aparecen figuras sobrehumanas. Y dejando atrás estas inverosimilitudes, como Arthur P.M. y Dirk Peters habían vuelto de tan lejos.
cómo su canoa salalina les había traído del círculo polar, cómo, en fin, fueron recogidos y repatriados. Con una frágil canoa de pagais, franquear 20, pasar el polo, ganar las tierras más próximas, como el diario de Arthur P.M. no ha mencionado los incidentes del regreso. Pero se objetará que Arthur P.M. murió antes de haber podido escribir los últimos capítulos de su libro. Sea pero, es inverosímil que él no haya dicho palabra de ello al editor del Southern Literary Messenger. Y, como Dick Peters, que durante varios años residió en Illinois, ¿se ha callado el desenlace de tales aventuras? ¿Es que tenía interés en no hablar? A creer el capitán Lengui, este había ido a Valandia, donde, según el libro, vivía ese Dirk Peters, y no había podido encontrarle, lo creo. Ni él ni Arthur P.M. habían existido más que en la imaginación del poeta americano, poderoso genio, como lo prueba el hecho de imponer a algunos espíritus como realidad lo que era ficticio. De toda suerte, yo comprendía que hubiera hecho mal en discutir de nuevo con el capitán Lengui, obsesionado por su idea fija, y volver a una argumentación que no lograría convencerle. Más sombrío, más cabizbajo, no aparecía sobre el puente a no ser precisa su presencia, y entonces sus miradas recorrían detenidamente el horizonte meridional como si quisiera agujerearlo. Tal vez creía ver aquella sábana de vapores y las alturas del cielo llenas de insondables tinieblas, y los resplandores luminosos saltando de las profundidades del mar, y el blanco gigante mostrándole el camino al través de los abismos de la catarata. Singular monomaniático. Por fortuna, en lo demás que no tocase a ese punto, la inteligencia del capitán conservaba toda su lucidez. Sus cualidades de marino permanecían intactas, y los temores que yo había podido concebir no amenazaban realizarse. Debo confesar que lo más interesante para mí era descubrir la causa de interés que el capitán manifestaba por los supuestos naufragos de la James. Aun teniendo por verídico el relato de Arthur P.M., admitiendo que la goleta inglesa hubiese atravesado aquellos infranqueables parajes, ¿por qué tan inútiles lamentaciones? Aunque algunos de los marineros de la Jane, su jefe u oficiales, hubieran sobrevivido a la explosión y al hundimiento provocado por los naturales de la isla Salat, ¿podía razonablemente esperarse que vivieran? 11 años habían transcurrido, según los datos indicados por Arthur P.M., y desde entonces, admitiendo que aquellos desdichados hubieran escapado a los insulares, ¿cómo hubieran sobrevivido a sus necesidades en tales condiciones? ¿No debían haber perecido todos? Vamos, heme aquí discutiendo seriamente semejantes hipótesis, aunque no descanse en ningún sólido fundamento. Un poco más y creeré en la existencia de Arthur P.M., de Dick Peters, de sus compañeros, de la James perdida en los mares australes. ¿Me habré contagiado la locura del capitán Lengui? No es lo cierto que me he sorprendido al comparar el camino de la James había seguido, subiendo hacia el este, y que sigue la Hambrain. Estamos a 3 de septiembre. De no producirse retraso que solo de un incidente marino puede venir, dentro de 3 días nuestra goleta estará a la vista del puerto. Además, tal es la altura de la principal isla del grupo que en buen tiempo se le ve a gran distancia. El día indicado, entre 10 y 11 de la mañana, paseábame yo por el puente. Nos deslizábamos por la superficie de un mar ligeramente agitado. La Hambrain parecía un enorme pájaro, uno de esos gigantescos albatros de lo que habla Arthur P.M., que desplegando su amplio velamen llevaba la tripulación a través del espacio. Sí, para una imaginación acalorada aquello no era navegar, sino volar, y el movimiento de las velas el batir de unas alas. James West, de pie junto al cabrestrante, al abrigo de la trinqueta, con su anteojo en la mano, miraba por babor un objeto que flotaba a 2 o 3 millas, que varios marineros inclinados sobre la baranda mostraban con el dedo. Era una masa de 10 a 12 yardas superficiales, de forma irregular, abultada en el centro por una
tumescencia resplandeciente subía y bajaba al impulso de las olas, que se movía en dirección noroeste. Me acerqué a la vagara de proa y observé atentamente aquel objeto. Llegaba a mí la conversación de los marineros, a los que siempre interesan los más insignificantes accidentes de mar. «Es una ballena», declaró el maestro velero. «Ha soplado 1 o 2 veces desde que la examinamos». «No se trata de una ballena», afirmó Hardy, el maestro Calefante. «Tal vez algún casco de un barco abandonado». «El diablo lo envió por el fondo», exclamó Roger. «Ve pues a arrojarte allí por la noche». «Es verdad», añadió Drap. «Esos restos son más peligrosos que una roca, pues un día están aquí y otro allá». Hurlengerlin acababa de acercarse. «¿Qué piensa usted de esto?», le pregunté. Hurlengerlin miró con atención y como la goleta impulsada por la brisa se aproximaba a la masa, era más fácil acertar. «En mi opinión, señor Jorlin», respondió el contramaestre, «eso que vemos no es una ballena, ni un resto de un buque, sino simplemente un témpano de hielo». «¿Un témpano de hielo?», exclamé. «Hurlengerlin no se equivoca», afirmó Janeway. «Se trata de un pedazo de hielo que las corrientes han arrastrado». «¿Hasta el paralelo 45? repuse. «¿Cómo es eso posible?» «Se ve con frecuencia», añadió el segundo, «y a los hielos llegan a veces hasta el paso del Cabo, a creer a un navegante francés, el capitán Brossenwild, que lo encontró a la altura en 1828. «Entonces, esto no puede tardar en fundirse», dije yo, bastante asombrado de que Wentz me hubiese honrado con tan larga respuesta. «Debe de estar dispuesto en gran parte», afirmó el lugarteniente, «y lo que vemos es seguramente lo que queda de una montaña de hielo que debía de pesar miles de toneladas». El capitán Lengui apareció entonces y al ver el grupo de marineros que rodeaba a la James Webb se dirigió a proa. Después de cambiar con él en voz baja algunas palabras, el lugarteniente le entregó el anteojo. Lengui le enfocó al objeto flotante, al que la goleta se había aproximado cosa de 1 milla, y después de observarlo por espacio de 1 minuto dijo: «Es un témpano de hielo, y es una suerte que se disuelva». La Hambre hubiera podido sufrir grandes averías tropezando con él durante la noche. Me extrañó el cuidado que el capitán Lengui ponía en su observación. Parecía como si su ojo no pudiera apartarse del ocular del anteojo. Permanecía inmóvil como clavado en el puente. Insensible al balanceo, con los brazos rígidos, gracias a su gran costumbre, mantenía imperturbablemente el bloque en el campo del objetivo. Su rostro ansioso mostraba gran palidez y de sus labios salían vagas palabras. Transcurrieron algunos minutos. La Hambre con rápido paso estaba a punto de pasar el bloque. «Dejad que se incline 1/4», dijo el capitán sin bajar el anteojo. Adiviné lo que pasaba en el espíritu de aquel hombre. Bajo la observación de una idea fija, aquel témpano venía de los parajes a los que sin cazar lo arrastraba su pensamiento. Quería verle de más cerca, tal vez acostarle, tal vez recoger en él algún resto. Entretanto, y transmitida la orden por James West, el contramaestre había hecho arriar ligeramente las escotas y la goleta se dirigió hacia el bloque. Bien pronto estuvimos a 2 escabladuras de él y le pude examinar. Como habíamos notado, la tumescencia central se fundía, y hielos líquidos goteaban por su costado. En el mes de septiembre de aquel año tan precoz, el sol poseía bastante fuerza para provocar la disolución, activarla hasta precipitarla. Seguramente, antes de que el día terminara, nada restaría de aquel bloque arrastrado por las corrientes hasta la altura del paralelo 45. El capitán Lengui le observaba siempre, sin que tuviera ya necesidad de recurrir a su anteojo. Se empezó a distinguir un cuerpo extraño, que poco a poco se delineaba a medida que la fusión se efectuaba. Una forma de color negruzco extendida sobre la blanca sábana. ¡Qué sorpresa la nuestra, mezclada de horror, cuando vimos aparecer un brazo, después una pierna, después un torso,
después una cabeza, un cuerpo, en fin, cubierto de oscura vestimenta. Por un instante hasta creí que aquellos miembros se movían, que sus manos se tendían a nosotros. La tripulación no pudo contener un grito que debió de llegar hasta el témpano. No, aquel cuerpo no se agitaba, pero deslizábase suavemente por la helada superficie. Miré al capitán Lengui, su rostro estaba como el de aquel cadáver venido de las lejanas latitudes de la zona austral. Se hizo lo que se debía hacer para recoger a aquel desdichado. Quién sabía si aún respiraba. En todo caso, tal vez sus bolsillos contenían algún documento que sirviera para identificarle. Después, acompañándolos con una última oración, se abandonarían aquellos restos humanos a las profundidades del océano. Ese cementerio de los marinos muertos en el mar. La canoa fue botada al agua. Colocáronse en ella el contramaestre y los marineros Greytan y Francis. Por la disposición contraria de su belemén, sus foques y trinquetes vueltos, James West había anulado la marcha de la goleta, casi inmóvil, elevándose y bajando a impulso de las olas. Yo seguía con la mirada la marcha de la goleta, que acostó en la margen lateral del témpano. Hurlengherly puso el pie en un sitio que presentaba alguna resistencia. Grantía desembarcó tras él, mientras Francis sostenía la canoa por la cadena del arpeo. Ambos marineros llegaron junto al cadáver y cogiéndola él uno por los brazos y por la cabeza al otro, le echaron a la canoa. En algunos golpes de remo, el contramaestre volvió a la goleta. El cadáver congelado de la cabeza a los pies fue colocado al pie del palo de mesana. Enseguida el capitán se acercó a él y le contempló fijamente como si intentara reconocerle. Era el cuerpo de un marino vestido de grosero paño, pantalón de lana, blusa remendada, camisa de grueso muletón. No había duda de que su muerte debió efectuarse varios meses antes, poco después probablemente de ser arrastrado. Su edad parecía ser la de 40 años, aunque sus cabellos eran canosos. Su delgadez era espantosa, la de un verdadero esqueleto. Debió de haber sufrido las horribles torturas del hambre durante aquel trayecto de 20 grados por lo menos desde el círculo ártico. El capitán Lengui separó los cabellos del cadáver, le levantó la cabeza, le miró frente a frente y murmuró sollozando: «Peterson, Peterson». «¿Peterson?», exclamé. Me pareció que tan vulgar nombre estaba unido a mi memoria, cuando le había oído pronunciar, o más bien, ¿dónde lo había leído? El capitán Lengui, en pie, recorrió lentamente el horizonte con la mirada, como si se dispusiera a dar la orden de poner el cabo al sur. En aquel instante, a una palabra de James West, el contramaestre hundió su mano en los bolsillos del cadáver, sacando de ellos un cuchillo, una hebra de hilo de acarreto, una petaca vacía y un cuaderno de notas forrado de cuero con un lápiz de metal. El capitán Lengui se volvió y en el momento en que el contramaestre tendía el cuaderno a James West dijo: «Dame». Algunas hojas estaban escritas, pero la humedad había borrado casi las palabras. Más en las últimas páginas se encontraban algunas descifrables, y pueden calcular la emoción que se apoderó de mí cuando oí al capitán Lengui leer lo siguiente con temblorosa voz: «La James, Isla Salad, por 83, hace 11 años, allí, capitán, 5 marineros sobrevivientes, que se les preste auxilio». Y bajo estas líneas un nombre, una firma, el nombre de Peterson. Peterson, recordé entonces, era el segundo de la James, el segundo de aquella goleta que había recogido a Arthur P.M. y a Edith Peters sobre el Grampus. La James conducía a la isla Salad, la James atacada por los insulares, la James cuyos restos habían dispersado la explosión. Pero todo aquello era verdad. Edgar Poe había escrito una historia, no una novela. ¿Había realmente recibido el manuscrito de Arthur P.M.?
¿Se había establecido relaciones directas entre ellos? ¿Arthur P.M. existía, o más bien había existido? ¿Era un ser real? ¿Y había muerto, de muerte repentina y deplorable, o ignoradas circunstancias, dejando incompleta la narración de su extraordinario viaje? ¿Y hasta qué paralelo había llegado al abandonar la isla Salad con su compañero Dirk Peters, y cómo ambos habían podido ser repatriados a América? Creí que mi cabeza iba a estallar, que me volvía loco. Yo, que había acusado de serlo el capitán Len Guy. No, yo había oído mal, no había comprendido. Aquello era una extravagancia de mi cerebro. Y sin embargo, ¿cómo recusar el testimonio encontrado sobre el cadáver del segundo de la James, de aquel Peterson, la afirmación del cual apoyaba en datos evidentes? Y sobre todo, ¿cómo conservar la menor duda después de que James West, más en calma, descifró las otras frases que decían así: arrastrado desde el 3 de junio en el norte de la isla Salán. Allí están todavía capitán William Guy y 5 tripulantes de la James. El témpano deriva. El alimento va a faltarme. Desde el 13 de junio, agotados mis últimos recursos. Hoy 16 de junio, voy a morir. De forma que hacía 3 meses que el cuerpo de Peterson yacía en aquel témpano encontrado en el camino de las Kurlengen a Tristán de Acuna. Si hubiéramos salvado al segundo de la James. Él hubiera dicho lo que se ignoraba por todos, lo que tal vez se ignoraría para siempre, el secreto de aquella terrible aventura. En fin, preciso era rendirse a la deriva. El capitán Len Guy, que conocía a Peterson, acababa de encontrarle en aquel cuerpo helado. Era el que acompañaba al capitán de la James cuando, durante una escala, había enterrado la botella de las Kurlengen, la botella que encerraba el documento de cuya autenticidad yo dudaba. Y desde hacía 11 años los sobrevivientes de la goleta inglesa estaban allá, en aquellos parajes, sin esperanza de ser socorridos. A mi espíritu sobreexcitado acudieron 2 nombres iguales, que iban a explicarme el interés que nuestro capitán tenía por cuanto se relacionaba con la historia de Arthur P.M. Len Guy se volvió hacia mí y mirando me dijo: ¿cree usted ahora? Sí, balbuceé. Pero el capitán William Guy de la James y el capitán Len Guy de la Hambran ¿son hermanos?, exclamó con fuerte voz que fue oída por toda la tripulación. Después, cuando nuestras miradas se volvieron al sitio en el que el témpano flotaba, la doble influencia de los rayos del sol y de las aguas de aquella latitud habían producido su efecto, y ya no quedaba huella alguna de tales restos en la superficie del mar. Bueno, amigos, hasta aquí llegó este extraordinario capítulo, el capítulo número 6 del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne. Definitivamente, apenas terminemos de leer este libro, continuamos con el libro del gran escritor y poeta Edgar Allan Poe para conocer toda la historia de los hermanos Guy. Gracias y hasta la próxima.